En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores de este evento por la amable invitación para que podamos de alguna forma compartir algunas de las anotaciones que traigo esta noche y revisar las ideas de uno de nuestros más insignes pensadores, en este caso un pensador de primera magnitud, positivista él, y que nos ha legado, por cierto, una serie de escritos que todavía hoy tienen vigencia, ya sea para que podamos estar a favor o en contra de los mismos. Cecilio Báez nunca ha dejado de ser polémico, nunca ha dejado de estar en la palestra del pensamiento paraguayo, y me alegra muchísimo poder corroborar que Osvaldo y su grupo, Rubén, puedan seguir compartiendo estas ideas que ya años anteriores habíamos iniciado, y el gran sueño justamente es que alguna vez en las facultades de humanidades tengamos la cátedra de pensamiento paraguayo. Ese es el gran sueño. Quiero también aprovechar la ocasión para saludarle a algunos amigos y amigas esta noche. Justamente, profesora Beatriz, acá tengo este libro hermoso, Pensamiento Paraguayo del siglo XX, ¿verdad? Hablar de pensamiento paraguayo es hablar de una serie de reivindicaciones que probablemente ha comenzado con Adrianito Irarráburgo en su momento, que ha pasado por otro grupo de Beatriz, de Bes Valdés, Sergio Cáceres, Osvaldo y su grupo, y hoy estamos reunidos para seguir conversando. Y como dije, la idea es que alguna vez podamos insertar y lograr que el pensamiento paraguayo se instale en la cátedra en todas las universidades públicas del Paraguay. Bien, dicho esto, quiero compartir con ustedes brevemente algunas ideas para luego entrar al tema que he preparado para esta noche: Cecilio Báez y el positivismo. Si me permiten sentarme por acá. Esta es una de las imágenes, tengo no muchas, que me ha cedido la familia de Cecilio, sus descendientes. Cuando preparé este librito, Cecilio Báez, para la colección Protagonistas de la Historia, para el diario ABC y El Lector. Aquella experiencia fue más que interesante y más que grata, porque yo tenía la idea de rescatar el pensamiento de Cecilio Báez, pero me encontré que había aspectos de su vida que no conocíamos para nada. Por ejemplo, la interesante lucha familiar de Cecilio para criar a todos sus hijos, a sus muchos hijos. Sus bisnietos me decían que Cecilio había mal vendido sus cosas para viajar en más de una ocasión, ¿no? O había dejado sus pocas pertenencias al cuidado de algunos amigos. Cuando él regresaba de sus viajes de Europa, muchas de esas pertenencias ya habían desaparecido. Ese es nuestro gran pensador, ese es Cecilio Báez, que incluso después de haber tenido ya varios de sus hijos, no contaba con un espacio físico de su propiedad para criarle a sus vástagos. Fue un amigo después de un litigio, después de un juicio que él había ganado. El amigo le dice: bueno, Cecilio, te mereces cobrar por este trabajo y tenés que tener una casa. Cecilio Báez, a duras penas y de mala gana, acepta, la paga y se hace de casa. Y según me dijeron, esa casa está abandonada, y esa casa está, por decir así, sufriendo las negligencias de las autoridades, y creo que es la casa de Areguá. Sería muy interesante rescatarla y ponerla en valor. Bien, 1862, 1941, como ustedes podrán notar, Cecilio Báez ha experimentado en carne propia las dos guerras importantes que tuvo el Paraguay. Y digo esto porque va a ser protagonista tanto en la primera como en la segunda.
En la primera como resiliente, de un grupo de chicos, de jóvenes, que van a tener que sobreponerse a los imponderables y a las circunstancias de aquella época. Y por supuesto, en la Guerra del Chaco ustedes ya saben que se va a destacar como uno de los intelectuales, uno de los políticos que va a estar para la firma de la paz. En uno de sus viajes a Barcelona, él se deja retratar y es una de las fotos que pude rescatar y que ustedes van a ver en este librito. Hay un detalle interesante. En varias de las imágenes que ustedes podrán notar, Cecilia aparece con un lente oscuro. ¿Habrán visto? ¿Sí? Un lentecito oscuro. A mí me llamó la atención y le pregunté al arquitecto Hernán Báez. Y me dijo, Cecilio Báez era muy juguetón, era muy travieso. Y en una de esas, estaba jugando con un resto de alambre, produciendo chispas, golpeando una piedra. Tal es así que pierde un ojo gracias a su ingenio. Y a partir de ahí, bueno, tuvo que llevar esa gafa tan característica. ¿Qué podemos decir de Cecilio? Yo traté de organizar a grandes rasgos su legado. Como pensador, como filósofo, si se quiere. Ustedes saben que para los latinoamericanos es muy incómodo ese mote o esa etiqueta de filósofo. Preferimos decir pensador, preferimos decir intelectual, o incluso en este caso, y teniendo en cuenta la época, publicista, ¿no? Yo quise usar este término pensador. Como pensador, ¿en qué línea y con qué doctrina se emparenta Cecilio? Con el positivismo. Como político, por supuesto, con el liberalismo, y como docente, porque él ha sido un docente destacado. Hubo un tiempo en que los docentes eran políticos destacados, pensadores destacados y docentes destacados al mismo tiempo. Hubo un tiempo en que los docentes hablaban sin miedo y podían contribuir a la construcción de políticas públicas. Después vino el Banco Mundial y los docentes ya no hablaron. Pensador positivista, político liberal, docente enciclopedista. Bien, vamos a tratar de revisar algunos de estos aspectos enseguida. Pero primero me gustaría hacer un pequeño recorrido para ver su formación. En el libro también recojo, porque he accedido a su biblioteca personal, una parte de su biblioteca personal. Su familia me había comentado que a raíz de un pequeño inconveniente familiar la biblioteca está partida, ¿no? Pero una parte de la familia me pudo mostrar los textos que él había leído. Y sobre todo había una lista de textos que le había encargado a una librería muy conocida de aquel entonces. 1870 es un año importante. A partir de este año yo le llamo a Cecilio y a su grupo los resilientes, el término que ustedes conocen. Si quieren emparentar este término con la obra de Boris Cyrulnik, Los patitos feos, por ejemplo, ¿no? Los niños que tienen que de alguna forma rehacer sus vidas después de la guerra, y Boris Cyrulnik es uno de ellos, por eso su libro Los patitos feos, ¿no? A partir de 1870, 1882, el Colegio Nacional, él va a ser una figura destacada, y en 1883 también va a participar en el Ateneo ofreciendo pequeñas charlas, pequeñas presentaciones. En 1888 ya
la escuela de Derecho, por decir así, ¿verdad? Lo que luego sería la Universidad Nacional de Asunción en 1889, hasta que en 1893 recibe su título. ¿Por qué traigo a colación estas fechas? A mí me parece, y luego lo vamos a discutir por supuesto, a mí me parece que en esta fecha va a ser muy importante la presencia de ciertos maestros, Porque también hubo un tiempo en que los mentores marcaban el rumbo de las generaciones venideras. Hubo un tiempo en que sí se tenía líneas de investigación. Y hubo un tiempo en que los docentes escribían sus propios textos para la cátedra. Acuérdense ustedes que Cecilio va a escribir su libro Sociología, ¿verdad? Justamente en reemplazo de su maestro con quien va a romper en una discusión. Su maestro era krausista, ustedes ya hablaron de eso en una de las presentaciones, pero este momento va a ser fundamental, en el buen término, fundamental para la formación de Cecilio. Cuando él recibe su título de doctor, ya tenía, por decir así, en su bagaje una serie de lecturas bien serias. Gracias al trabajo de sus maestros, sobre todo de su Bizarreta. Y ese es un aspecto que yo rescato y reivindico la labor de los buenos docentes. De verdad marcan el rumbo de lo que uno puede llegar a ser en la vida. Y ustedes van a decir, ¿la autonomía? No, todo bien con la autonomía. Todo bien con la autonomía. Aristóteles estudió con Platón. ¿No? Pero, de alguna forma, el hecho de contar con un buen docente marca el rumbo de las investigaciones posteriores. Bueno, ustedes van a ver acá el registro de los diplomas de aquel entonces. Ahí arriba del todo le tienen a Cecilio Báez con 31 años, Gaspar Villamayor, Emeterio González. 3 de ellos van a culminar, si no me equivoco. 3 nada más. Y Cecilio va a ser esto es de la Universidad Nacional, pude rescatar gracias a la generosidad de nuestro amigo Peña, que lo tiene en el registro, ¿no? Cecilio va a ser el encargado de hablar en representación de sus compañeros, después del discurso de su Bizarreta. Y uno puede contrastar los dos discursos y va a encontrar en uno el krausismo en su máxima expresión y ya elementos del positivismo en el discurso de Cecilio Báez, que lo vamos a mirar rápidamente. En uno de sus textos, Cecilio Báez escribe esto. Y quise rescatar, porque a mí me ayudó mucho esta dedicatoria para entender la rabia de Cecilio contra el Mariscal López. Y dice: a la venerada memoria de nuestros padres don Nicolás Báez y doña Faustina González de Báez, que sufrieron mucho y nos libraron de la muerte durante los amargos y dilatados días de la Guerra del Paraguay, insensatamente provocada por el monstruoso tirano Solano López. Entonces es una dedicatoria, Leyendo esta dedicatoria, probablemente ya no haga falta leer el libro. Uno ya puede imaginarse lo que va a encontrar. Es increíble la capacidad de síntesis en esta dedicatoria. El término monstruoso va a aparecer a lo largo de la escritura de Cecilio cuando se refiere al Mariscal López, en más de una ocasión. Y lo vamos a ver después en qué contexto y por qué lo utiliza. Esto es una fotografía que también la familia me ha cedido. Es una parte del diario de Cecilio, que ojalá alguna vez se pueda publicar.
La familia lo tiene a bien resguardado esto. Y dice, 1902, octubre, él escribía de esta manera. Se refería a sí mismo como Báez. Báez comienza a publicar una serie de artículos sobre la tiranía en el Paraguay en el diario El Cívico. Siguen manifestaciones populares. ¿Por qué rescaté esto? Para mostrarles que era de alguna forma bastante formal, es decir, se refiere a sí mismo como Báez, pero al mismo tiempo registraba todo lo acontecido, era bastante sistemático en cuanto a la hora de configurar sus ideas, bastante sistemático. Su biblioteca era muy importante. Y por cierto, retiraba los libros y como buen docente que era, pagaba después. En aquella época también ya había libreros, como ahora. Bien, cuando estaba preparando el libro, tenía que de alguna forma contextualizar, tenía que de alguna forma tratar de explicitar esas ideas que ustedes van a encontrar en Cecilio Báez, en José Manuel Estrada, en el mismo Sarmiento y en muchos otros, acerca del Paraguay. ¿Verdad? Si ustedes revisan el periodismo de guerra, y sobre todo ese periodismo pocos años antes de la guerra del 70, hay una producción muy interesante acerca de la dignidad o indignidad del Paraguay. Yo lo recogí en mi libro Sociedad, Cuerpo y Civilización. He revisado bastante y he encontrado una serie de expresiones, entre comillas, acerca del Paraguay. Por ejemplo, papeles del tirano. Papeles del tirano. Es interesantísimo. Es interesante la línea de lo que después vamos a analizar, que es el positivismo y las ideas de Spencer. ¿Sí? Bien, este libro ustedes conocen, este libro es un clásico, Los orígenes de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, Phelan Orton Box. Esto es un pequeño extracto. Dice este diplomático: la gran mayoría del pueblo es suficientemente ignorante como para creer que no hay país alguno tan poderoso, tan feliz como el Paraguay. Hay un concepto ahí que a mí me interesa, la ignorancia. Acuérdense que Cecilio va a hacer hincapié en el cretinismo. ¿Sí? Este tema de la ignorancia va a aparecer de lleno en su discurso cuando él recibe su título de doctor. Y lo va a decir en más de una ocasión. Lo va a decir en más de una ocasión. Ahora por fin ha llegado el momento en que se va a poder iluminar, por decir así, este país que ha vivido en la oscuridad. Cuando él se refiere a los jesuitas, lo dice claramente. Un país preso por culpa de esta organización, que de alguna forma le ha aislado a este país, que por cierto, después va a continuar los López. Un país que se va a volver insensible al progreso, es otro término del positivismo, por culpa de el autoritarismo, por culpa de la tiranía y el encierro. Fragmento del discurso. Para prevenir pues un nuevo eclipse del espíritu y el predominio de las pasiones impuras, esto es krausismo, debemos avigorar la inteligencia con sólidos conocimientos y grabar profundamente la conciencia, las ideas de patria y libertad, y que son los puntos morales del eje moral de la sociedad. Nuestra universidad realizará esta transfiguración moral en el pueblo por la luz de la ciencia, que brillará siempre en ella como ardía constantemente el fuego sagrado en el templo de Vesta. Transfiguración moral en el pueblo por la luz de la ciencia. Transfiguración moral en el pueblo por la luz de la ciencia.
Acuérdense ustedes que en el siglo XVIII, después de algunas ideas de Hume, pasando por Kant, sobre todo cuando él se pregunta en qué es la ilustración, y habla de la mayoría de edad, de aprender a caminar sin tutelajes, y para que luego remate, atrévete a pensar. Comte va a decir justamente esto: ha llegado el momento de pasar, ¿no?, de la imaginación a corroborar los hechos. La transfiguración moral en el pueblo por la luz de la ciencia. Eso es lo que va a lograr la nueva universidad. Vamos a ver después cuáles van a ser las críticas que va a recibir Cecilio por este cientificismo exacerbado que él manejó durante mucho tiempo. Acuérdense que él estuvo muy ligado a la Universidad Nacional durante muchísimo tiempo. Él fue decano, después fue rector, y es el único rector vitalicio. Es el único rector vitalicio de la Universidad Nacional. Yo pregunté a muchos amigos, y esa figura, ¿qué significa? Y me dijeron, bueno, era una manera de ayudarle al intelectual para que siga cobrando. Pero es lo único. Después yo no encontré otro. En otro de sus textos, sobre todo en la dictadura, ensayo sobre el doctor Francia, él hace una comparación con los López y defiende la figura de Francia en más de una ocasión. También lo va a defender en cuadros históricos y descriptivos en más de una ocasión. Y es muy hábil para defenderle a Francia, y sobre todo le defiende de José Manuel Estrada. Porque José Manuel Estrada le critica y le ataca a Francia, él lo defiende. Y sobre todo dice porque es el que ha asegurado la independencia y la libertad de este país. Bien. Cuando habla de la tiranía, en una parte él habla de que este país sufre justamente la falta de instrucción. No hay costumbre democrática, el pueblo campesino es muy ignorante. Vuelve a aparecer el tema de la ignorancia, ¿sí? No hay lectores, no hay ideas. Y él dice entonces, eduquemos al pueblo por la instrucción y por los actos de buen gobierno. Un pueblo se desmoraliza por los atentados gubernativos, se corrompe por el despotismo y se cretiniza por la falta de educación. Vuelve a aparecer el tema del cretinismo. Bien. Voy a poner una fotito y voy a mirar mis apuntes. De la ciencia viene la predicción, y de la predicción la acción. Comte. Siglo XVIII, Inglaterra, Hume y sus ideas, pasando por Kant luego, cuando él se pregunta el valor de la ilustración, y sobre todo cuando hace una serie de análisis sobre el valor del conocimiento científico y el valor de la metafísica. Y reivindica justamente la importancia del conocimiento científico y trata, en sus términos, de resguardar ese conocimiento metafísico, ¿no? A los conocimientos científicos les llama conocimientos seguros. En estos términos se refiere Kant. Y, por supuesto, a la metafísica le va a llamar conocimientos, pero probablemente no se animó a decir no tan seguros, pero uno puede leer entre líneas, ¿no? El siglo XVIII va a ser un siglo sumamente interesante, donde todavía el conocimiento científico como tal de aquel entonces va a estar entremezclada la teología con ese conocimiento científico. Y el caso más emblemático es el de Newton,
¿verdad? Y su búsqueda incesante de Dios, de la alquimia y compañía, ¿verdad? Keynes ha comprado todos esos apuntes, ¿verdad? Ojalá, yo no sé si ya se publicó, ojalá alguna vez podamos mirar. Pero hay tanta superstición, por decir así, en Newton, como podríamos encontrar en otros alquimistas. Bien, este siglo es interesante porque puede mezclar justamente estas visiones, ¿verdad? Y uno puede corroborar entonces con el caso de Newton. Varios estudios anteriores a Comte van a empezar a hablar de la necesidad y la importancia de que el conocimiento y la forma de interpretar la realidad necesitaban pasar por unos estadios de comprensión. En el caso de Augusto Comte, él propone pasar de la fase teológica a la fase metafísica y de la fase metafísica pasar a la fase positiva o positivista. Si bien es cierto, él nunca estuvo ligado a la academia, lo pasó muy mal siempre, pasó mal. Si no era por la ayuda de sus amigos, él no sobrevivía. Ojo. Y lo pasó muy mal al final de sus días, cuando empezó a coquetear con la religión de la humanidad. ¿Se acuerdan? Que tiene todo un desarrollo sobre filantropía y compañía, amor a la humanidad. Bueno, ahí sus amigos, los mecenas que le pasaban la ayuda mensual, retiraron, dejaron de hacerlo y lo tuvo que pasar muy mal. En la fase teológica plantea, les decía, ¿y cómo sobrevive? Ofreciendo cursos privados. Y el curso sobre política, sobre sociología y compañía lo va a dictar durante varios años, pero antes de este curso él ya había esbozado un librito, un pequeño texto en el año 1822 titulado Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad. Así se llamaba su librito, donde él va a esbozar justamente los 3 estadios. El primer estadio es un estadio donde los objetos tienen vida, es un animismo, es un fetichismo. A él le gustaba poner el ejemplo de un niño, de una criatura, ¿verdad?, que ve en la mesa una especie de vida, que la mesa se puede mover, que la mesa puede hablar, etc. Ese fetichismo va a mutar luego en un adolescente, dice él, en una postura, en un estadio que él le llama estadio metafísico, donde las ideas van a ocupar el lugar de aquellas elucubraciones animistas, y esas ideas van a tener forma de leyes, ¿sí?, así como suena, y sobre todo van a tener forma de principios, pero principios como nombres como éter, por ejemplo, o principios últimos, o principios explicativos de una finalidad metafísica totalmente absurda, decía él. Por eso, el estadio científico es el estadio ideal, donde vamos a enfrentarnos a hechos, vamos a enfrentarnos a lo fáctico y lo más interesante, a lo observable, a lo medible, y vamos a poder someterlas a las leyes de la ciencia. Ese curso de filosofía positiva va a durar unos años, y desde 1830 hasta 1842 van a salir 6 tomos de este libro. Pero la idea germinal aparece justamente en este libro que he citado
al inicio. Bien, ¿qué es filosofía para Comte? ¿Qué es filosofía para Comte? Lo define, esto es cita de él. El sistema general de los conceptos humanos. Sistema general de los conceptos humanos. Bastante aristotélico. Es un saber de segundo grado. Necesita del desarrollo de las ciencias particulares para que de alguna manera pueda elevar a manera de síntesis y tener un conocimiento más global. ¿Verdad? ¿Y qué es positivo para Comte? En primer lugar, acuérdense que para Comte hay una subordinación de la imaginación a la observación. Se subordina la imaginación a la observación. Lo positivo, la coordinación de los hechos observados. Eso es lo positivo para él. La coordinación de los hechos observados. Saber de segundo grado. Una idea similar es la que trabaja Gustavo Bueno en su epistemología, en español. Cuando él dice, la filosofía como tal no puede existir. Necesita de los saberes de primer grado. De lo contrario, ¿de qué va a hablar? Va a hablar de sí misma. Necesita ponerse por encima de ciertos desarrollos teóricos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hace Comte en su intento de reestructurar y de organizar las ciencias particulares. Su cometido, y él mismo dice, someter a prueba empírica para lograr un conocimiento. ¿Verdad? Si no se puede someter a una prueba empírica, no hay conocimiento. No hay conocimiento posible. Bien. Entonces la pregunta es, ¿esto es filosofía? ¿Esto es epistemología? ¿Esto es gnoseología? ¿Teoría del conocimiento? Y probablemente sí. Sí. ¿Y cómo se traslada esto luego a una lectura más política, más sociológica? Y se traslada de la siguiente manera. Cuando él organiza los conocimientos, entre comillas, de aquel entonces, particulares, esa síntesis se va a lograr gracias a la sociología. Para él, la sociología es la horma, es la matriz más grande que va a poder de alguna forma ordenar la casa. Si nosotros agarramos estos tres estadios y queremos homologar a la cuestión política, ¿qué encontraríamos? Esto lo desarrolla él mismo. Él dice, en el estadio 1, donde encontramos objetos animados, fetichismo y compañía, le vamos a encontrar a sociedad